IEPs, bienvenidos a una nueva edición de la Gran Brigada del Show. En esta oportunidad nos acompaña Don Pichi, Valerie, el R y Luster 13. Me salté un poco lo que es las presentaciones porque vamos a ir un poco dinamizando esta cosa. Así, todos nos conocen. Vamos a lo bueno de una. Vamos a lo bueno de una. ¿Qué tema vamos Yo a hablar quería aquí? mi minuto de fama. No, pero ya hable, Chris. Lo importante acá es que el que quiera hablar, hable, pero ya no les voy a dar la palabra. Ya no voy a ser opresor de decir como, Valerio, por favor, di algo. No, si quiere hablar, el huevón hable, y si no habla, no me importa un pico. Grande rasgos. ¿Por qué tan dictador? ¿Hasta cuándo? No, si estoy tratando de ser menos opresor, porque me han llamado de distintas entidades no gubernamentales, sí, que no están a favor de mi comportamiento en ciertas ocasiones, entonces estoy en un periodo de rehabilitación. Tiene que pedir disculpas públicas. Intentando ser mejor. Sí, intentando ser mejor porque el N no está a favor de la funa y no quiere que lo fune. Porque tu comportamiento y tus comentarios y los podcasts son bien funables, N. ¿Qué querés que te diga? Oye, sí, ¿sabes qué? Yo la otra vez estaba pensando que si nos auditaban, weón, sí o sí me pueden funar. Así sí, la auditoría de la Gran Brigada. Así si llegara un culiao o una culiada en este caso. A ver, perdón, a las minas no se les puede decir eso. Bueno, una señorita. Pero, weón, ¿por qué? Es como. Ya, pero Valerio, déjame explicar mi punto. Si llegara una persona y escuchara todos nuestros comentarios desde el principio de los tiempos, tenemos harto material funable. ¿Qué queréis que te diga? Sí, puede ser. Oh, culiao. No caería solo. No caería solo. Caería solo, weón. O sea, partiendo, bueno, quiero igual tomar. Me quiero tomar una licencia. ¿Cómo decía el profesor Rosa? Como un lujo. Me quiero dar un lujo. No, me quiero dar un lujo, pero es un lujo serio, que no va a durar más de 30 segundos, pero creo que es importante. Con la weá de George Floyd. Bueno, creo que igual es importante hablar. Sí, yo soy del pensamiento que de repente no hay que ser como cara raja de mirar como los países extranjeros de la weá, pero sí o sí es una weá palpico, independiente que nosotros weamos con el tema de Copito siempre desde el punto de vista del humor y no, la Gran Brigada apoya la igualdad, weón. Estoy muy de acuerdo con creo que hay que tomarse como un minuto. Sí, ¿sabes qué? Yo ya pensaba igual en esto. Esto está saliendo así como ahora, no estaba preparado en realidad. Sí, qué bueno que él no quiso presentarnos para ahorrar tiempo. Llevamos como... pero no por un tema corto. Llevamos 4 minutos hablando Creo que el minuto para hablar de esto, es súper contingente, es súper distinto y tienen que tener súper presente. Yo creo que no hay que dar esta explicación tanto porque la gente no es hueona, pero sabe, o por lo menos la gente que nos sigue porque sabe cómo hablamos nosotros. Nunca hablamos de peyorativamente, es más que nada en nuestro estilo de humor. El humor negro es muy presente dentro de esto y por lo tanto se tiene que considerar así. Nosotros estamos en contra, todos, yo creo, de cualquier denostación, de cualquier tipo de raza. Nosotros estamos hablando de seres humanos más que dividirlos por raza. Así que obviamente que estamos muy en contra de cualquier abuso y sobre todo en este caso de los negros. Exactamente. Así que a partir de ahora en adelante vamos a empezar a hablar en español neutro. Sí, exactamente. Les copitos. Bueno, y tirándonos al tema después de esta reflexión social increíble de la Gran Brigada, ¿de qué tema vamos a hablar hoy día, brigadistas? Vamos a hablar de un tema que para algunos puede ser familiar, para otros no puede ser familiar, pero nosotros estamos para discutirlo. No voy a negar que fue un tema que generó dudas, generó discusión, porque es un tema muy amplio, un tema complejo, pero sí, la Gran Brigada estamos a favor de los desafíos, así que vamos a hablar de RPGs. Yo creo que es una muy transversal a todos. Juegos de RPG. Dele, Pichi, a ver, parte usted con un statement sobre los juegos de RPG. ¿Estudio qué? ¿O va a hablar desde el corazón? Yo voy a hablar desde el corazón. Porque les dimos 1 hora para estudiar y al final lo que hicieron fue tomar. Quizá yo no tengo tanto material para dar, como se llama, mi opinión, pero sí, cada persona yo creo que siempre se ha visto involucrado en algún juego de RPG. Sin saberlo incluso, Pichi. Sin saberlo incluso, exactamente. Entonces,
creo que todos podemos opinar con mayor o menor, como sea, propiedad sobre el tema, pero no nos queda ajeno a nadie. Ya, y partamos con una definición. Por favor, Luster 13, usted que tanto nos dijo que yo no estudiaba, asumo que también usted estudió en esta hora. Sí. Cuéntenos qué es un RPG. Mira, un juego de rol es traducción usual en español de inglés, role playing game. Y no estoy leyendo la definición de Wikipedia. Perfecto. Entonces, ¿cómo traduciríamos eso, Luster 13, como al lenguaje cotidiano de cómo nosotros tenemos interacción con lo que es un juego de RPG? Es un juego de roles, básicamente. Perfecto. Literalmente al español, neutro. Así, por ejemplo, si nos fuéramos como un juego de rol del Capitán Planeta, uno sería el latinoamericano con el mono. Con el mono. Sería un rol. Exactamente. Cada uno tendréis tendría tu una avatar y personalidad tendréis tu minion, tu homúnculo, que sería el mono. Humanoide. Perfecto. Me parece increíble esa definición. O como se llamaría un familiar. Exactamente. Y bueno, remontémonos. Qué elevado. Sí, pues. Sí. Remontémonos un poco de historia. ¿Cuáles son la historia de cómo llegaron estos primeros RPG? Porque, a ver, después nos vamos como a entrar a lo que es la definición en sí y las diferentes aristas que han tenido este tipo de juegos. Pero vamos a partir directamente con los juegos de consola de RPG. ¿Por qué no nos habláis un poco de los primeros juegos de RPG que nosotros podríamos como generar conversación? Puta, yo creo que dentro de los que nosotros conocemos y que el grupo más se domina, vendría estando la saga Final Fantasy y la saga Pokémon. Esos son como, yo creo, los más como conocidos que la mayoría del público, no tanto ser como fanático o sí, le suena. Quizá yo creo que mucha gente debe decir como, porque en el caso, ya vamos a hablar de Pokémon y todo, pero de repente con como franquicias que han tenido tantas como diferentes tipos de llegada, claro, diferentes tipos de llegada al público, uno cuesta como llegar y decir como, oye, bueno, en verdad Pokémon es un juego RPG, pero claro, lo es. Ha tenido demasiadas variaciones, pero básicamente es tener tu personaje, que tenga tus stats, que vayan evolucionando, que subas de nivel, que vayas mejorando, y ahí entran un montón de definiciones y juegos eternos creo, que uno siempre eso lo podemos extrapolar a la vida misma, porque cada persona está compuesta por diferentes habilidades o stats, pichi. Stats, ¿cachai? A eso quería llegar. Las stats se pueden reflejar en el mundo real. Claro. Cada uno es mejor que otra cosa o que otra persona por particularidades o por habilidades o técnicas desarrolladas distintas, ¿cachai? Pero yo creo que ahí... El R parte un juego nuevo cada cierto tiempo en la universidad. Una clase nueva. Es un multiclase, po, weón. No, pero... Claro, una clase nueva. No es lo malo, pierdo todos mis stats. Pero, por ejemplo, yo creo que hay un tema interesante como de hablar del tema de los RPG, porque, y aquí quiero que el Valerio también me ayude, porque nosotros, en general, por ejemplo, no sé, pues si nos vamos a un juego de plataforma como es Mario, ¿cachai? En un juego como de Mario, quizá la dificultad va cambiando, pero tu personaje no va cambiando, va teniendo como ciertos upgrades, pero no una cuestión tan como estadística como se maneja en un juego de RPG, y no tan definido una participación dentro del juego como los jobs que se definen en el RPG. Entonces, en eso un poco, Valerie, weón, cuéntanos cómo es el contraste entre un juego quizá más como normalito o que una persona normal quizá más ha jugado con un RPG de los que nosotros vamos a hablar en este programa. La gracia en el RPG, o en la mayoría de los RPG, es que uno va ganando experiencia. Esa experiencia uno puede ir desde entrenando más a tu personaje, ir por batalla o distintas misiones que te pueden entregar el juego, y además en muchas ocasiones tú puedes ir asignando en qué áreas va mejorando tu personaje. Por lo tanto, las habilidades de tu personaje van a ir siendo personalizadas para lo que tu estilo de juego. Es como muy customizable la wea, es como sí, a la pinta que tú queráis. En general hay muchas veces que uno termina yéndose por las mismas, porque hay siempre, dependiendo cómo está hecho el juego, a ver tipo de, o a ver decisiones que van a ser mucho mejores para que sea más fácil el juego. Pero ahí diste con un punto súper específico de lo que es un RPG, que es que tus decisiones tienen que ver con el desarrollo de la historia. No es como yo tengo una pregunta, don Pichi. Sí. Tengo una pregunta, porque usted está hablando de decisiones.
Yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos en el colegio, a nosotros nos hacían leer libros que tenían decisiones. ¿Eso caería en una categoría de RPG? Son libros basados en RPG. Efectivamente, eso es cuando saltas a la página 40 Sí. y te murió. ¡Oh, no! Misión Alpha Pero la Centauro. página 6. Yo ahí quiero Misión Alpha hacer... Centauri era, ¿verdad? Sí, Sí, Misión pues. Alpha Centauro. Con mi caballo, el Capitán Camilo. Yo me acuerdo que yo cuando era chico, cuando nos mostraban esos libros, obviamente tenían muchos caminos y decisiones. Y yo me acuerdo que yo siempre basaba mis decisiones en verdad con mis convicciones personales. Y siempre moría, weón. Nunca llegaba a buen puerto. Nunca. Pero yo no podía tomar una decisión. ¡Qué hueón, penca! Era como, Era difícil morir en ese libro, weón. Bueno, yo siempre moría. Era como decisión A, puedes ir a enterrarte un cuchillo en el cuello, o B, No, a la habitación Valerio, segura. no, ¿Y tú te no. enterras el cuchillo? No, Valerio, no eran ese tipo de decisiones. Era como, bueno, onda. Por ejemplo, llegaban como unos personajes así medio sabandijas y te ofrecían un trato medio así como que sabían que no estaba bien la cosa. Yo decía que no, pues, weón, y terminaba varado en el espacio por toda la eternidad. Don Graf. Yo decía que no, pues, weón. Pero, Sí, yo- weón. Era Ya, pero- mis convicciones. Luego de esta increíble introducción que dimos cada brigadista, que no estaba pauteado, aunque no lo nada. crea, aunque Nada. usted no lo crea, No, salió sí. con el talento que nosotros tenemos. Vamos a empezar, tal como lo hemos hecho en los podcasts pasados, a ir tomando sagas o juegos que a nosotros nos llegan mucho y de lo cual podemos desarrollar, podemos hablar de nuestra experiencia. Y Lustre 13 va a partir con la primera saga, la saga de Final Fantasy. Conche mi madre, puta, que hay que hablar ahí. Puta Qué que honor, no. N, que me haya dado la palabra, porque dijo que no iba a dar la palabra, pero el buen dictor No, culiao idiota, prende. no, idiota. No. Dije que no era, no imbécil. Dije N, que iba no a apuntes partir con el ese dedo. Mira, te apunto con el dedo. Te vamos a poner. Mira, ve este bigote. Y respeto. Respeto con el bigote. Respect the mustache. Ya, no, a lo que me refería que no voy a partir los podcasts dando la palabra, pero en el desarrollo siempre va a estar. Así que, por favor, Lustre 13, háblenos de Final Fantasy. Disciplina, N, por favor, afeítate ese bigote. Ya, eso sería parte de un ítem. Un ítem de un RPG sería una máquina de afeitar. Sí. Campaña, por favor. N, afeítate ese bigote. Hashtag campaña. respect the mustache. No, hashtag N, afeítate ese bigote. Qué Ya. agradable oportunidad de poder hablar de Final Fantasy, que me den la palabra, weón. Para nosotros, por lo menos, nosotros comenzamos obviamente con el Final Fantasy VII en Play 1, que yo creo el juego salió en 1997, pero yo creo que lo jugamos entre el 99, 2000. Claro. Estoy tratando de sumar, era como 12, 13 años teníamos, si no era más que eso. Porque somos del año del hoyo. Y efectivamente esa saga es, yo creo que de las más conocidas junto con Dragon Quest, pero no hemos jugado ni una de esas mierdas, nosotros somos fieles a una marca. Y O sea, tonto. Final Fantasy, puta, van ya en el 15, han habido un montón de juegos y obviamente son de la empresa Squaresoft, difunta Enix. empresa que después pasó a llamarse Square Enix. Lustre Ya. 13, yo tengo una pregunta. ¿Es verdad? Puede que este sea un rumor culiado que yo haya leído en alguna parte, pero yo había escuchado que este juego se bautizó como Final Fantasy porque se decía que iba a ser el último juego del estudio. Y por Efectivamente. eso era la fantasía final. Sí, efectivamente, la empresa ya prácticamente se iba a declarar la bancarrota y luego le dijeron Mire. ya saquemos esta weá, en volar resulta y si no, puta, F. Algo bien parecido a la Gran Brigada, así como, estamos hasta el pico, saquemos un podcast. Así que cada vez que nosotros tenemos un podcast es como la fantasía final. Cada podcast puede ser el último. Y efectivamente el primer Final Fantasy estaba pensado en eso. Que, como bien dicen los memes de los RPGs, principalmente japoneses o orientales, me gustó ese término que dijo el R antes. Cuentan una historia fantasiosa, cada uno es independiente de otro, en un mundo inventado, donde obviamente existe la magia. Los personajes en esa época también estaban por jobs o clases, donde podíamos tener los magos, los guerreros, los espadachines, había ladrones. Habían distintos tipos de magos, estaban los magos blancos, los magos negros. No estaba el job porrista. Hay algunos, pero son como Sí. los bardos, los bailarines. Sí, los dancers. Sí, Que te suben los stats. sí, y está- al final hacen wea así. ¿Ya está el job ministro de salud? No. Debería. Debería.
Debería estar deberían haber varios jobs en verdad. De hecho, ponte tú, cada vez que uno supere, por ejemplo, cosas como el coronavirus, como el Valerio, debe tener un job ahora nuevo. Inmune. Cambio de clase. Era una habilidad. Ya, pero una habilidad. ahora ya tomando como un poco la historia del Final Fantasy, y antes que nos empecemos a entrar a hablar de los Final Fantasy que nosotros conocemos, yo no sé en eso, R, y si no, nos vamos ayudando entre todos, que el tema del Final Fantasy partió acá en Latinoamérica y en América de manera distinta que en Japón, porque acá no llegó el Final 1, no llegó el Final 2. Yo quería Explícanos un poco quería eso. acotar algo a eso antes de que el R diera la explicación. De cátedra. Sí, porque eso yo una vez creo que leí que los que llegaron acá después fueron bautizados con otros números. Exacto. Eso es, justamente. Sí, R. el tema es que en Japón surgió el Final 1 y 2 que salieron para la consola de Famicom. Aquí conocida como Nintendo Classic System. Famicom. Famicom. La Famicom. Y Famicom. llegó solo el Final 1 para el Nintendo en América. Después Ya. el Final 2 llegó, pero era el Final 4 de Japón. Y llegó ya a Ah, Brasil. ya. O sea, vale decir, acá nos saltamos el 2 y el 3. Sí, El 4 ya en Japón era el 2 de acá. sí. Y el 5 era el 3, ¿o no? No, el 5 no existe. Conche tu madre. Y el Final 6 era el Final 3. Y Pregunta, después- entonces cuando yo bajaba este emulador y jugaba con mi caballo Galuf del Final 5, ¿era toda una mentira? Es que era la versión japonesa, po. ¿Era una mentira? Con un parche asqueroso. Le mintió. Con mi caballo Galuf. Era la absoluta verdad. Me mintieron, Pitch. Yo me acuerdo que cuando venían con el ZNES, El listado de los el juegos. emulador estaban 500.000 juegos y los primeros Final Fantasy estaban todos en japonés y decían no, nada de eso. No Ya, me entonces nada, todo- y la weá era más complicada que la cresta, pues weón. Puta, Todo en resumen, yo creo que esto es tan confuso como cuando Bison no se llama Bison y está Balrog y es la misma wea. Y Sí. Vega, Claro, Vega la misma. Ya. Cosas de la traducción entre los chinitos y los americanos que está Que se llevan tan bien. USA, no es al caso. Bueno. No. Ya, pero entonces, dale, pues, termina con la explicación. ya, pues entonces después de que llegó ya el Final, aquí ya teníamos el Final 1, que era el Final 1, el Final 2, que en verdad era el Final 4, y el Final 3, que en verdad era el Final 6. Después, bueno, llegamos a 1997 y la weá salió el Final 7, que salió ya Y fue para como- Play 1, Guapa, y de repente, computador. para Play 1 y computador, entonces bueno, teníamos un gap de 4 juegos. Entonces y ahí la gente empezó como a decir, las matemáticas no concuerdan. Algo aquí no me cuadra. Algo anda mal. Yo soy tonto, pero no soy tanto. Yo sé contar. Uno no Ya, se salta perfecto. del 3 al 7. Ya, y ahora que ya estamos en el Final 7, que la mayoría de acá lo jugamos y tenemos conocimiento, y está ahora muy de moda por el tema del remake, Luster 13, por favor, introdúcenos a lo que es la historia del Final 7 y por qué ha sido tan memorable en la historia de los juegos y por qué pasaron casi 20 años y pidieron un remake y se hizo el remake. Sí, ¿Por qué se considera el mejor también? Pues, sí, está con. dentro de todo, Sí, más mira. querido. Dije Luster 13. Uy, ya, perdón. R conversemos ¿Verdad que no eres entre dictatorial? nosotros. Eliminemos al dictador N. R, ¿qué quieres decir? Yo te cedo mi palabra. Quiero decir que si bien es uno de los juegos más amados por los fans, con justa razón, el 6 es mejor. Sí, El que diga lo contrario, que venga aquí y lo podemos A arreglar jugarlo. como los hombres. con mi metro 70. Da tu dirección, Metro R. 70. Metro Da tu 70 y dirección. 60 kilos. Bueno, en Y el da- 6 da- también mataban a uno de los personajes, ¿no? R, da tu dirección por si alguien te quiere ir a desafiar. Yo te apago. A desafiar, ya. Sí. La Verónica Olímpico. Ya, dale. Ya, Luster 13. Ya, mira, tomando ese off the record del R, efectivamente el Final Fantasy VII viene siendo como el favorito de los fans y es complicado porque ese ha sido como el eterno debate de cuál es el mejor. Por Claro. ejemplo, algunos que siempre dicen el 9, nosotros también el 8 también como bien regalón, a mí siempre me ha gustado el 10, pero el Final Fantasy VII tiene una particularidad súper puntual. ¿Ya? La otra vez, por ejemplo, le tiraba a los chiquillos como talla que el Final Fantasy VII es un buen resumen entre Alien, Armagedón y Chernobyl. Palpico. Tiene todos esos elementos. A ver, Tiene todos esos elementos, pero es tan característico porque
La historia en sí igual, obviamente tiene, como les dije, abarca muchas cosas, pero el malo es súper carismático. De hecho, una de las virtudes que obtiene es que el malo logra el objetivo. O sea, acá siempre se hablaba de que Sephiroth, que viene siendo el malo, quería ser un dios, lo consigue. O sea, al final del juego, cuando estáis peleando, te enfrentas a un dios, ¿ya? Tenemos a Cloud en como personaje principal. Y de verdad, yo lo jugué, el Final Fantasy VII, logré... Mira, yo me di vuelta el remake ahora, y de hecho está la cagada con el juego y me encantó. Pero el original yo me lo di vuelta hace como unos 6-7 meses y en verdad la historia es súper atrapante, es bien buena, te agrega cosas que, por ejemplo, hasta ese momento en Play no era pensado. El juego tenía 3 CDs, ya, de partiendo por, o sea, la historia era gigantesca. Yo creo que Y los siguientes tenían 4. Y de ahí tenían 4, la cinemática. Entonces, a mí personalmente yo le tengo mucho cariño al Final Fantasy VII porque de verdad creo que es un must play. Eso es como algo que pasaba con los juegos así como de Play 1 y sobre todo con estos juegos como de RPG es que gran parte de la gracia es que la historia es muy envolvente. Uh-huh. Entonces, si bien carecían de recursos como de animación o de gráficos, como los querían ahora, da lo mismo eso, porque finalmente la historia y cómo se narraba la weá y cómo eras tú partícipe de esto era lo que te llamaba la atención y hacía que el juego fuera tan bueno, porque era estar viviendo una película. El tema de las armas, el grindeo que se llama, el grinding es justamente el tema de entrenar, subir de nivel, ¿cachai? Agarrar loot, que es otro término que apareció, el de obtener ítems. El tema de las materias, que en este caso era para las magias, hay que también se tienen que subir de nivel. Entonces el juego en ese sentido, como juego y además de como historia, no puedo decir perfecto, pero puta, creo que en IGN tiene 9,5, 9,6, o sea, bueno, el juego habla por sí solo. Es que por eso mismo igual es importante eso, y quiero que acá el Valerio tome la palabra, porque acá también te presentan un estilo de juego, como tú decís, distinto. El estilo de juego de grindeo, el de dedicar muchas horas a un juego, porque antes era como ya, te has vuelto un juego en 10 horas y para contarte compré el siguiente. Pero acá se pasaba esa cuestión y también iba muy de la mano con el desarrollo de la historia, tanto a través de la jugabilidad, la historia y el apoyo como cinemático que tenía. Y en eso, Valerio, porfa, también ayúdanos de como tratar de explicar. ¿Y qué pensáis sobre cómo los Final Fantasy, y acá ya podía hablar del 8, del 9 o de los que tú queráis, de cómo está mezclado toda esta como jugabilidad extensa con una cinemática bien buena? Yo creo que, a ver, los mejores juegos de RPG son los que tienen una mejor historia. Mientras la mejor es la historia, más te embarca en el juego. Porque en general el RPG es una modalidad de juego en donde uno efectivamente puede aplicar tácticas, puede aplicar muchas cosas. Pero en general es un juego que tiene una mala historia no te atrapa, porque esa es la gracia, en meterte en la historia, querer avanzar más, conocer más de tus personajes, que te importen en lo que ocurre con ellos en la historia, y eso son, yo creo que lo mejor, y el Final 7 es uno de los juegos que logra mejor eso. O sea, creo que la descripción del CRI es como, ¿qué más necesita uno saber para saber que uno necesita jugar ese juego? Sí, y además, uno le importan los personajes. Y eso es lo que yo creo que es lo más importante y por qué el Final 7 ha resaltado dentro de los otros, porque hay veces que los otros no logran hacerlo de manera global. Yo creo que no hay persona que haya jugado el Final 7 que no diga eso. Igual también ahí hay un meme que yo creo que va muy al caso para que ahora el Cri y el R terminen la palabra con el tema del Final 7 y vayamos moviéndonos, que hay un meme que dice como primer minuto de un juego de Final Fantasy, encuentra al gatito, último CD, weón, a la hora 80 de juego, te estás enfrentando a Dios. Es como, weón, la historia tiene una montaña rusa culiada que tú de repente no visualizáis como a lo importante que te está llevando esto, pues, ¿cachai? Sí. De hecho, estaba buscando como el momento para poder tirar esa talla, porque ese meme lo tenía súper presente. Y yo creo que va de cajón con el comentario del Valerio, porque puta, yo en verdad hablar del Final 7 es complicado en pocas palabras porque te dais muchas vueltas. Y eso es lo chistoso de prácticamente todos los RPG, que como te cuentan una historia, y la gracia es que tienen personajes atrapantes, no todos, la gracia del Final 7 es que sí lo logra, con una buena historia, un buen malo, un buen desarrollo, ¿cachai? Hay veces que tú en verdad sentís que los malos son una mierda y que puro ganarles, ¿cachai? Puro matarlos. Y hay veces que en verdad el juego no te atrapa, pero
Eso es característico. Y una de las gracias de esa weá es que al principio en el juego vos estás en nivel 1, weón, eres un ladrón o eres un mago basura, ¿cachai? Y tenés que atrapar al gatito y después pasan un montón de sucesos desafortunados y terminás peleando contra Dios en el CI4. Sí, po. Y ahí, por favor, Pichi, háblenos de un juego que pase por el Final 8. Yo sé que usted tiene un sentimiento especial del Final 8 porque fue el primer juego de los primeros juegos que usted jugó a sus cortos 21 años, entonces cuéntenos. No. Una aclaración acá. ¿Ya? Yo, en realidad, le tengo un aprecio especial al Final 8 porque sí, fue el primer Final Fantasy que jugué en mi vida. Y porque igual, ¿sabes que si ahora que lo pienso, gracias al Final 8, por ejemplo, empecé a conversar con ustedes más seguido, pues. O sea, podríamos decir que gracias al Final Fantasy usted es miembro de la brigada, porque usted no era de nuestro curso, Pichi, usted era de la... No, po. Sí, De po. los malos. Yo era de los malos. Entonces, claro. Usted sería catalogado como TUG. Sí, yo era- Number one. Exactamente. Entonces, claro, pues, o sea, la gracia del juego es como que busca la inmersión de los RPG y como se llama, la identificación con los personajes. Y dentro de esto, la historia, ya estamos hablando del Final 8, a mí me gustó mucho porque yo sí había tenido relación con los juegos de RPG, pero aparte de Pokémon, con los RPG que vendrían siendo ya más de mesa, que después vamos a hablar de eso, pero la historia estaba muy bien contada, el desarrollo de los personajes también, tú eras parte de esa historia, la música, todo Punto muy importante, Pichi. hacía que sea como... ¿Ah? Qué ¿Cómo? punto muy importante eso es lo que usted está diciendo, el tema de la música. Todo está hecho para que tú seas parte de este mundo que te están planteando. Y eso O sea, es lo interesante, aparte del... Claro, sobre todo cuando te dan la oportunidad de construir tu equipo, lo que habíamos hablado de según lo que tú prefieres para llevar a la batalla. Porque Claro. cada personaje desempeña un rol distinto. Entonces, finalmente, tú cuando vas a enfrentarte contra los malos o lo que sea, tú llevas lo que mejor se adapta a tu estilo de pelea. Tiene un punto de vista súper estratégico. Súper estratégico. Esto es como jugar ajedrez. Sí, súper estratégico. Claro. Y ahí yo Esa es también una de me las quiero gracias tomar, de los RPG. yo ahí también me quiero tomar un tema que ahí hablamos, que es un tema que muchos se le dice Star Wars, pero yo creo que en la saga Final Fantasy aplica muy bien, que cuando se habla de la saga Star Wars dice, bueno, el 50%, casi el 51% es la música. No podía hablar de Final Fantasy sin hablar de Nobuo Uematsu. Sí. Un compositor que está a lo largo de, creo que los primeros 10 juegos, por decirlo Todos, así. no, están todos. ¿Están todos? Ya, perfecto. No, ya abandonó. Abandonó, sí, por eso. Yo sabía que había abandonado algunos. Pero bueno, El último fue el 10. los primeros 10 juegos están Nobuo Uematsu y no podéis no hablar de la música. O sea, tiene una banda sonora increíble en la cual mezcla tonadas melancólicas con weas de batalla, de acción. O sea, incluso hay un grupo que nosotros hemos ido a ver en vivo que se llama Distant Worlds, que hace una gira a lo largo del mundo con música sinfónica de solo música Final Fantasy. O sea, es una wea pero increíble, ¿cachai? Es una wea que no es muy vista en bandas sonoras de otros juegos, ¿cachai? No. Y la competencia directa de quizá bandas sonoras como las del Zelda para Nintendo, otras, pero esta weá a nivel de calidad musical es otro mundo, ¿cachai? Que es un muy buen complemento porque justo estamos hablando de que los RPG en particular se basan en tener una muy buena historia y es al menos en los que han dado éxito más allá de la saga Final Fantasy, todos van acompañados de un muy buen OST, que es Sí. ese es El término. el término, sí. O sea, por ejemplo, en el Final 7, en el Final 8, 9, 10 incluso, cuando ya la calidad del sonido empezó a mejorar. Salieron del era, MIDI. Sí, pues, weón. El MIDI pasó después, y después teníamos el Ay, MP3. Pasan de MP3. Tiririri. Tiririri. O No, sea, pero representan o sea, muy bien las escenas o las situaciones por las que están pasando los personajes. O sea, volviendo al Final 8, el tema de la comprensión del tiempo, escucho eso y siento como todo se junta. Está demasiado bien logrado. Bueno, y retomando ya, moviéndonos un poco en los temas que nos competen, El siguiente saga de juegos, porque nos vamos a enfocar acá en los juegos, no en la franquicia, que es un juego de RPG que yo creo que a todos nos marcó, si estamos hablando de emuladores
Y bueno, No sé qué vea. directamente un RPG bueno y duro, los juegos de Pokémon. Desde el Pokémon Red, Blue, Green, weón, hasta el Yellow y ya en adelante las versiones más novedosas. Creo que se tomó desde una consola portátil, por decirlo así, lo que era el Game Boy, una franquicia muy poderosa que nosotros todos jugamos, son muy queridos para nosotros los juegos de Pokémon. O sea, yo al menos puedo decir que yo aprendí mucho inglés jugando con Pokémon porque te explicaba todos los verbos, weón. ¿No lo aprendiste con Zelda? No. Con Pokémon. Fly, Cut, Strength. Que vaya. Bueno, yo aprendí caleta de verbo, weón. Pero Pichi, ¿qué podríamos hablar de Pokémon en el sentido que acá es algo un poco distinto? Porque acá ya no te desarrolláis con una serie de personajes, sino que tú eres un personaje que tiene unas mascotas, por decirlo así, que pelean tus batallas por ti. Claro, o sea, ahora el formato se traslada a que tú armas tu equipo, o sea, tú eres un personaje, pero en realidad el protagonismo lo tienen tus mascotas. Claro. Y ahí buscas equilibrar el equipo para hacer frente a rivalidad. Entonces, el RPG se centra en básicamente tú convertirte en cada vez un mejor entrenador. Claro. De tus como monstruos para hacer frente a las batallas. Pero no así. Peleas de gallo. Las peleas de gallo, las peleas de perro, claro. Pokémon. Pero no así con una historia interesante detrás, porque igual tiene una historia interesante en la cual tú vayas avanzando. Pero si hablamos un poco de la modalidad del RPG. Por favor, háblanos de la modalidad de este RPG que se caracteriza de una manera distinta con los otros que hemos hablado. Que, mira, lo que más llama la atención de los Pokémon, a diferencia como de un RPG más clásico, ¿cómo podríamos llamarlo? Que dan epilepsia. Exactamente. Pero no sé, os voy a poner de ejemplo el Final 7, 8 y 6 al mismo tiempo. El Final 7, 8 y 6 existe como... Tú puedes como moldear a los personajes que si bien están establecidos de una cierta clase. Ejemplo rápido, no sé. Los protagonistas son Cloud, que vendría siendo como entre el guerrero y el espadachín. Terra, que vendría siendo entre una maga roja y un espadachín. Y Zidane, que vendría siendo casi un ladrón. Zidane. Mi gallo. Como Zinedine. Gitan. Ah, Zidane. Es que la versión españolísima se llama Zidane. No No sé si sabía, Pichi. No tengo idea. El tema es que tú puedes moldear el juego a tal forma que al final del día pueden llegar todos los personajes a ser igual. Porque en el Final 7 tú, con todos los personajes, podrías llegar a tener 9.999 de vida, 999 de mana, que peguen cualquier golpe con 9.999 de daño, que todos ataquen 4 veces. Entonces, básicamente tenéis 4 jugadores que hacen exactamente lo mismo. Acá la wea cambio cambia, acá, sí. porque tú tienes un equipo de 6 que tiene que estar como más o menos estratégicamente seleccionado de acuerdo a las weas que estáis necesitando. Porque Y equilibrado también. Equilibrado. Exactamente. Porque Aquí te quiero aportar una cosita, que también tiene que estar equilibrado tanto a nivel de batalla como también equilibrado con habilidades que te van a ayudar para seguir la historia. Eso es importante. Las basuras de los HM como se llamaban. Cut. Uy, Cut era lo peor. Puta, acá, por más que te guste, weón, puros Pokémon voladores o puros bichos como el Catcher, no te va a servir pasarte la historia con puros Caterpie. Por más que te guste la wea, vaya a llegar a Brook y te van a hacer cagar, porque Sí. aquí existe una wea que hay ciertos elementos que son los como habilidades que manejan los Pokémon que son efectivos uno contra otro. Es una maraña más o menos enredada que me da paja explicar ahora, pero ciertos Pokémon son fuertes contra otros, otros son débiles contra otros, y tú en base a esas como diferencias tienes que armar tu equipo para de alguna forma ir ganándole a todos los jugadores con los que te vayas enfrentando, y eso es una weá que no tenía antes, una weá que surgió Claro. ahora. Acá igual, Valerie, háblanos un poco de lo que es acá como el complemento o cómo conversan los elementos de cada Pokémon. O sea, en los primeros juegos funcionaba mucho en base como a... Básicamente como piedra, papel o tijera. Básicamente un Pokémon
tiene fuerza sobre otro Pokémon, este es débil contra tal Pokémon y es fuerte contra el que es fuerte contra otro Pokémon. Básicamente uno premiaba el juego que uno tuviera un equipo balanceado. Porque Es jugar cachipún. Sí, o sea, el juego inicial, de hecho, los tres originales, Bulbasaur, Squirtle y Charmander. Y el otro, Merino, y el que sobra. Que se queda llorando bajo la lluvia. El mejor Charmander, obvio. En la serie es el peor. O sea, Charmander era el líder. Bulbasaur lo abandona y se vuelve rudo, así como que por último era mala gente. Valerio, yo solo te quiero... Ya, pero no vamos a hablar de la serie. Ya, Pico, no vamos a hablar de su propia banda de juego de azar. Charmander se pone a llorar y a morir bajo la lluvia. No voy a entrar en este debate porque es debate para otro programa. Acá Sí. estamos hablando del juego. Bueno, pero en resumida cuenta, funcionaba mucho con que premiaba con que tú pudieras hacer un equipo balanceado y poder así ser flexible ante los distintos desafíos dentro del juego. De hecho, eso se ha ido complejizando durante los nuevos juegos porque han ido apareciendo nuevos tipos. Entonces ya no es tan fácil. Antes uno basalmente podía mantener un equipo que siempre iba a tener a alguien fuerte contra algo. Ahora tenés que tomar como tus decisiones de qué vaya a dejar fuera de tu equipo, porque en verdad ya son muchos. Están los Fairy, están los de acero, están los Dark, y eso han cambiado un poco la fisonomía de los equipos de 6 que uno puede armar. Pero Y eso igual dentro de todo también es súper interesante porque tal como Final Fantasy, pero la diferencia es que Final Fantasy se reinventaba con cada juego, Pokémon ha tenido una fórmula más o menos como lineal, por decirlo así, y se ha logrado mantener el tiempo. Entonces, a ver, Luster, háblanos un poco de eso, porque yo creo que todos tenemos como un poco en la memoria lo que era, no sé, el Pokémon Red, o incluso hasta un poco el Gold, pero de ahí han salido muchos, han ido innovando en cuestiones, sacando más Pokémones. Entonces, hablan un poco cómo ha sido la estabilidad en el tiempo de la saga Pokémon a nivel de RPG. Yo creo que para poder explicar eso es como que atacar un poco al fandom de Pokémon en sí, porque literalmente es el meme de la Stacy Malibu de los Simpsons, es que el sombrero es nuevo. Y es la misma wea. Es la misma wea, ¿cachai? O sea, claro, igual han innovado, por ejemplo, en el tema de las peleas de A2. Obviamente cuando ya empezamos a tener las consolas, empezamos a tener, por ejemplo, internet, wifi en todos lados, el tema de intercambios, salas de pelea. Perdón, Chris, ¿tú me estás diciendo que ahora los Pokémon no se intercambian por un cable de una consola a otra? Ya no se usa el cable Link N, lamentablemente. ¿Me estás weando? ¿Y qué hago? Mire. ¿Y qué hago con mi cable Link que tengo en mi clase? Se le puede enchufar en varias partes. Ya. Ahí me manda un tutorial. Sí. Partiendo por las orejas, por ejemplo, si quieres. Sí, no sea tonto. No sea tonto. ¿Por qué todos pensaron que se le iba a meter en el hoyo? Son mal pensados. Nadie pensó en eso. Son mal pensados, weón. Si ya hablamos de la auditoría, ahora nos vamos a volver infunables. Gran brigada, infunable. No, pero literalmente, weón, a nivel de saga Pokémon, la gracia que se han mantenido es que han agregado más Pokémon en el tiempo, han ido agregando tipos. Esa es la única gracia en realidad. Y un par de que otro nuevo ataque, pero de verdad es como fórmula infinita. fija, ¿cachai? Es que las posibilidades son infinitas, considerando que, puta, al menos en la primera generación teníais 150 hueones que tenían 4 ataques y que podían aprender 20. Onda, matemáticamente hay como 1.000.000 de posibilidades para terminarte el juego, culiado. Literalmente como lo que ha mantenido Pokémon, a diferencia de, por ejemplo, lo que pueden ser otros RPGs, es que a Pokémon tiene la gracia de que existe el competitivo, y el competitivo es súper atractivo para los fans más acérrimos. Los hard, los duros. Claro, el fan que quiere competir, hay torneos, toda la guaca, ¿cachai? Entonces el competitivo Pokémon es súper fuerte, Tiene en cambio, un RPG clásico, por decirlo así, es de solo player. O sea, nosotros hablamos de lo que nos gustan ese tipo de juegos, pero al final es tú disfrutando la historia. Contra la computadora. A veces, y eso es como interesante en el sentido de que no se da mucho como la escena competitiva en juegos de este estilo. De hecho, yo no conozco otro juego RPG que tenga... Así de competitivo. Exactamente. O sea, bueno, Mire. ahí después vamos a hablar de otros juegos que pueden tener un poco eso, pero yo creo que independiente que no nos enfocamos en lo que es como la saga en otro tipo de plataforma o en otro tipo de escenario, es una weá atractiva que ha tenido Pokémon y se ha sabido reinventar, y de hecho ahora ya
están yéndose a lo que es toda esta weá como de Alola y Pokémones antiguos como en otro tipo de evolución, pero bajo el mismo estatus, ¿cachai? Entonces tenía un Ninetales de hielo, weón, tenía un Koffing que tiene como una weá de chimenea que parece un bong. Entonces son weas que los weones se van reinventando y dentro de todo la franquicia Pokémon está más viva que nunca. De hecho, yo creo que de todas las que hemos hablado, y ya vamos a tener un programa dedicado a Pokémon, nació de un juego RPG, pero ha tenido como una expansión inimaginable, ¿cachai? Incluso con una misma como rama de Pokémon, y que nosotros nos dejó enviciados durante como 7 años, weón, fue el mismo Pokémon Chufle, pues, weón, que mezclaba elementos. Igual era RPG. Sí, era elementos de RPG. Podemos parar de hablar de Pokémon Chufle. Valerio, sé que lo dices, pero era un RPG. Era un RPG. Sí, era Ibais subiendo los niveles de tu Pokémon. Ibais subiendo los Por ataques. favor, pasemos Tenían al siguiente habilidades. tema. No vamos a hablar de Pokémon Chufle. Mi caballo es Pokémon Chufle. Mi gallo hashtag el Pokémon Chufle es RPG. No. Sí. Ya, Sí, lo jugamos por 3 años poniendo alarma para poder jugar las 5 días. Eso tiene que ser un RPG. Siguiente Sí. tema, brigadista. Siguiente juego que vamos a hablar. Ya nos pasamos un poco, exploramos lo que era una fantasía épica de diferentes temáticas a una fantasía con mascotas que pelean entre ellas y se esconden en pequeñas bolitas. Pero ahora ¿Otros de bolsillo? Otros de bolsillo de repente. Pero ahora No vamos a está hablar tonto. ahora vamos a hablar de la siguiente. Esto no sé si es saga, yo creo que más nos vamos a enfocar en 1 o 2 juegos, pero que sí marcó un precedente en el fandom de los jugadores de RPG, que es el juego Diablo. En específico el Diablo 2, porque yo creo que el Diablo 1 no es tan conocido. El Diablo 2 es una versión mucho más renovada y mucho más perfeccionada del Diablo 1. Lo que te plantea el Diablo 2 es que tú partes la historia eligiendo un personaje que tiene distintos jobs, por decirlo así. Tú puedes elegir un bárbaro, puedes elegir un nigromante, puedes elegir un caballero, un arquero. Y Hablemos de clases. Claro, clases. Pero tú vas desarrollando tu historia en base a lo que tú elegiste y también tienes la flexibilidad de poder diseñar tu personaje como te guste. Pero la diferencia, Don Pichi, es que acá nos vamos directamente a un mundo medieval, con demonios, que tiene mucho que ver con como la historia épica. Y ahí yo creo que Nos usted... estamos acercando al inicio de esto. Exactamente, pues ya yo creo que Es que yo no voy a usted... defraudar en este sentido porque yo no jugué el Diablo. Una Ya, vez ya. más fui afectado por la pobreza, por la carencia de consolas, por un computador de alto rendimiento que me permitiera correr el juego. Entonces yo del Diablo solamente sé que, claro, tú eliges una clase en un principio y finalmente te enfrentas al Diablo. Y No sea al tonto. final. Y termina el Y juego, ese- culiao. Y eso es el juego. Bueno, acá la Luego te gracia- peleas con el diablo, no sea tonto. Acá la gracia es que ya nos saltamos a una jugabilidad mucho más distinta de lo que estábamos acostumbrados de hablar con los otros juegos. Nos acercamos más a lo que es un action RPG por el hecho de que si bien tú tienes tus armas, tienes tus stats, tú ahora te mueves a lo largo del juego y se desarrolla mucho más lo que es la acción in situ. O sea, convengamos algo súper sencillo antes de seguir con esto. El RPG, por lo general, o sea, el RPG en sí es por turno y el Action RPG es en tiempo real. Claro. Hablan un poco como es la jugabilidad del Diablo. Puta, mira, la jugabilidad del Diablo está un poco tomada como si hubieran tomado la perspectiva de los juegos de estrategia como StarCraft o Warcraft. Llevado como a un punto de vista personalizado del personaje. Sí, pero el tema es que en la vista siempre Tiene, cállate. como que estás siempre encima de él. Tú ves como todo alrededor, ¿no? No tienes como una vista en primera persona, pero tampoco en tercera. Entonces, la gracia es que tú puedes moverlo y puedes atacar a los enemigos alrededor, pero siempre con el hecho de que sea en tiempo real. Si los buenos te llenan, tú puedes salir escapando, apretando como clic en algún punto vacío, puedes hacer cualquier magia y tienes que considerar los tiempos de carga. Los hueones te van a atacar siempre, no van a esperar a que tú termines de hacer tus hechizos, como pasaba en los juegos clásicos de Final Fantasy, antes de que crearan la Action Time Bar en el Final 6.
me parece que fue. Entonces, puta, aquí ya estábamos hablando de lo que es conocidamente como los Action RPG. ¿Les cuento algo? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso con Pichi? Porque esto está más basado en como si fuera un juego de rol, pero de tablero. Pero después vamos a hablar de eso. Sí, pero Pero- hay que mencionarlo porque tiene mucha razón lo que dice este weón. En el sentido de que, claro, tú te planificas en torno a un mapa. Entonces Sí. la estrategia la construyes en base al terreno donde estás jugando. Los tiempos de hechizos tienen cargas, por ejemplo, cuestan más. Invocarlos, por decirlo así, no solamente ta, y la wea. Acá hay que generar un poco más de estrategia. Claro. Que Bueno, y tiene el que ver diablo más con el principio de esto, como se planteaba. Claro. Y el Diablo, obviamente, la jugabilidad que generó también hizo, haciendo como una alusión un poco que lo que hablábamos de la parte competitiva de Pokémon, también generó un multiplayer que era por internet, entonces tú interactuabas con otras personas en la cual tú puedes llegar y matar a gente. Y esto va muy de la mano con un juego que era muy parecido, pero con una gráfica como el Tajo, que era Tibia. Que bueno, Tibia tuvo muchos fanáticos, ¿cachai? Bien en específico. Ni le R. Pero yo creo que acá lo importante es como ya directamente tirar un poco la temática que tomó muchos juegos posteriores, y uno que vamos a hablar a continuación, que ahí yo sé que Pichi, tú tenías un magíster en ese juego, Ah, sí. pero es directamente de tener una temática más como tirada para lo medieval, para lo fantástico, pero desde ese punto de vista. Ya yo les quiero traer aquí, en esta sesión de la Gran Brigada, un juego que a mí personalmente me gusta mucho. Me lo he dado vuelta 30.000 veces porque este juego no se acaba nunca. De hecho, salió, creo que alguien si me puede ayudar con la Wikipedia, según yo fue como el 2012, y se llama Skyrim. Hasta el Pichi, día de hoy, usted lo ha jugado hartas veces porque 2011, también, porque tiene una restricción presupuestaria, ¿cierto? tengo una sí, efectivamente, yo me quedé en el Play 3. Entonces, me lo aguanta la consola, pero la gracia del Skyrim es un juego que siempre puedes hacer cosas distintas porque, claro, es un mundo abierto y a diferencia de RPGs que te dicen tú tienes que ceñirte a una clase en particular y en base a eso diseñar tu personaje, el Skyrim, la gracia que tienes es que tú puedes interactuar con todo el mundo. Entonces, según lo que tú vayas haciendo, te vas desarrollando una habilidad en específico. Si yo, por ejemplo, tengo un estilo de pelea más de ocultarme y disparar con flechas a distancia, Un estilo maricón. claro, por decirlo así, más de sneak, ¿cachai? Tú se da a entender que te vas desarrollando más como en clases como de pícaro o de arquero, ¿cachai? A diferencia de que si yo agarro un hacha, weón, y me tiro a pelear siempre de frente, tiene que ver más con ser un guerrero, un bárbaro. Nunca te dicen, tú eres esto, y en cuanto a esta clase te desarrollas, sino que tú te podías hacer un personaje puta amplio a cagar. Oiga, Pichi, entonces usted parte como un campesino, así, un weón que no sabe hacer nada, y usted en base a eso se va desarrollando como a usted le gustaría hacer. Exacto, o sea, tú partes como un prisionero de guerra, porque este mundo se desarrolla en una batalla de imperiales versus, ¿cómo se llama? ¿Rebeldes? Lo que vendrían siendo rebeldes, que son los capas de la tormenta, o Stormcloaks, que son los nativos, entre comillas, de ese lugar, de Skyrim. Entonces tú en el juego tienes que tomar la decisión de irte por un bando o por el otro. Desde ese punto de vista ya parte tu aventura, porque te vas a aliar a un bando y esto va a concluir en una guerra civil, madre. Cada bando tiene asociados distintos y bueno, básicamente es un juego demasiado bien hecho, demasiado amplio. Hasta el día de hoy salen la gente o el fandom que tiene sigue sacando, si no viene actualizaciones, los buenos hacen mods que complementan mucho más el juego, ¿cachai? Es un juego súper interactivo. O sea, mantienen con vida el juego. Es que esa es la weá, porque la gente puede crear contenido para el juego. Claro, exactamente. Entonces los mapas se expanden. Es un juego muy completo, por eso hasta el día de hoy está muy vigente.
Yo ahí tengo una duda, y una duda que me va a ayudar a pasar al siguiente tema, y acá quiero que Valerio tenga la palabra, porque si bien acá estamos hablando de una historia más o menos ya tirado como para lo medieval, yo de esto solo conozco los dos personajes del Smash, que vendría a ser mi caballo Matt y mi caballo Roy, de la saga de... Ah, no, y también está Aiko, weón. Sí, No, po. este weón de... Ay, Sí, weón. está Chrome, está... Ya, bueno, Valerio, ahora voy a hablar de eso. Fire Emblem, saga Fire Emblem. Primero que Ya, nada. Fire Emblem es... A ver, esto es un tactical RPG. ¿Qué significa esto? Básicamente tú movilizas tropas en un tablero y estos van teniendo distintos... Esto va también siendo muy distinto lo que es el formato de juego, porque no es simplemente como que tú vas con tu... No es simplemente subirle los stats a tus personajes, sino saber cómo servirles, cómo armar buenas unidades, cómo los vas a ir movilizando, cómo vas a ir protegiendo a los que se dedican a curar, porque esos pueden ser atacados de forma más traicionera. Los primeros Fire Emblem ¿De qué consola son? son de Nintendo. Dentro de lo que cómo partió el Fire Emblem y lo que lo hizo un poquito más distinto a los otros es que tú tenías tus personajes y si tu personaje moría en el juego, moría y no había forma de devolverlo. GG. Eso es como, ¡A la dura! sí, Así como moría para siempre. sí, lo perdías, no lo podías seguir usando en las campañas. O sea, tu siguiente etapa ya no tenías ese personaje. Pichi. Fire Emblem Año no está en la esfera del acumulativo. dragón. No, entonces eso obviamente hacía que lo que estaba en juego cambiaba mucho, porque antes uno, bueno, si perdía, bueno, no importa, tú lográis pasar la etapa y él sobrevivía milagrosamente al personaje que te podían haber atacado. En este caso no pasaba eso. Phoenix Down. En los nuevos juegos tienen ahora las dos modalidades, o sea, tienen la modalidad de que tú si pierdes la unidad la pierdes por todo el resto del juego, o que en el fondo la modalidad que es como la versión más como lo que más típico, que es que en el fondo no pierdes la unidad, o sea, la puedes volver a utilizar. Pero eso hace que por lo menos la táctica cuando tú estás jugando en la otra modalidad, que es cuando pierdes la unidad por siempre, que los tratáis de proteger por siempre, porque no queréis que te maten a nadie. Se basan un poco en las historias que, dependiendo del juego, hay algunas que son mejores que otras. El último juego que ha salido, el Fire Emblem Three House, que en verdad la historia es bastante buena, es bastante atrapante, tiene las posibilidades de escoger una de las casas como en donde la historia va cambiando, la ruta cambia totalmente según la casa que uno tome. Entonces, porque todo termina en una guerra civil al final. Entonces, O sea, tiene como un universo igual más o menos Son bien formado, ¿cachai? son como, a ver, los Fire Emblem son como los Final. Son los Fire Emblem nuevos, no necesariamente tienen relación con los anteriores. Ah, ya. ¿Ya? Pero tiene su estilo, efectivamente en el Smash hay demasiados personajes Fire Emblem, deberían haber menos, pero en el fondo a mí por lo menos yo encuentro que cuando combinan una buena historia con el tema táctico hace que el juego sea bastante atrapante. Sí, de hecho, sí voy a comentar un poco que bueno, yo siento que el Smash prácticamente así fue la plataforma para relanzar los Fire Emblem, así que no... Bueno, No, Le va, pura publicidad ahí. O sea, en Occidente llegó el Fire Emblem por Smash. Y por ejemplo, R, tú que también has jugado el Fire Emblem, ¿cómo hacía alusión y qué puntos tú consideras como importantes que hagan como la separación entre el Fire Emblem como juego RPG con los otros que hemos hablado? Puta, creo que ya todo lo que dijo el Valerio está ahí, que el hecho de que tú tengas un tablero preestablecido en el que puedas mover tus unidades de acuerdo a cómo piensas que van a como tomar mayor ventaja respecto a la situación que tengas. Porque por darte un ejemplo, aquí el juego se basa mucho en guerras y posición táctica. Entonces te van a poner una situación en la que, no sé, estás en un terreno baldío donde tienes montañas, bosques, fortalezas. Tú puedes mover tus unidades de tal manera que se refugien en los bosques, en las fortalezas, porque como están refugiados es más difícil que les peguen y ellos tienen como mayor capacidad de ver al enemigo y poder atacarlos de manera más discreta. Entonces, en ese sentido, estos juegos, más allá de
de lo que es el Tactic RPG, los Fire Emblem destacan mucho porque, bueno, toman todo este ámbito de lo que ya hemos hablado, de que son las clases, de lo que es como la personalización de los personajes y más encima la movilización del terreno. Y puta, pueden hacer una wea muy buena. Y como el Valio dice, siempre depende de historias. Hay historias que son como el pico y hay historias que son muy buenas. Para que haga una idea de lo distinto que es como la parte de lo que integra el tablero. Cuando uno parte la misión, lo primero que uno hace antes de partirla es ver cómo se ve el tablero, cómo están las tropas enemigas, porque va a cambiar totalmente lo que vas a hacer y cómo te vas a movilizar, porque si no puede ser que si uno no se confía, a veces misiones que deberías ser penca terminan atacándote en un ángulo que no tienes cómo defender porque lo hiciste mal, porque no te movilizaste de forma irracional o te moviste como muy tiene como pizcas como de un juego meramente como de estrategia, como así un Age of Empires, un StarCraft, que tenés que como jugar con el tablero y a armar tu estrategia partiendo incluso el juego. Sí. Pero aquí el tema es que no tienes como unidades, tienes como personajes. Que son tus personajes regalones. Sí. Imagínate que mata a todos weón, no sé, partida que pones, el weón, no sabéis que se va a portar bien. Es como Alexis. Ya. Y de repente como te si matan a Alexis, como concha tu madre, weón, no puedo perder a Alexis, weón. No, porque aparte la historia, tú vas viendo la historia de Alexis, tú lo empiezas a conocer sobre las cosas que hace. Y se muere. Alexis. Con esa tremenda película. Le ven la película y te lo matan. No podéis perderlo. 100% en Rotten Tomatoes. 100% la película de Alexis. Ya, Luster 13, quería añadir algo del Fire Emblem antes de partir a nuestro último tema de los juegos. Más que Fire Emblem era como la jugabilidad, complementar un poco de lo que es un Tactical RPG, porque por ejemplo también está el Final Fantasy Tactics y por ejemplo también yo jugaba un par de Disgaea, pero ese juego culé es un meme. La gracia de los Tactical de RPG es que, bueno, literalmente es un RPG, solamente que las peleas, los personajes es igual a un Final Fantasy, solamente que te mueves en un tablero de ajedrez, por darte un ejemplo. Ya, dale, cacho. Eso, y por ejemplo, esa era la forma. Si estamos hablando ahora como ya hemos como abarcado caleta de jugabilidades, ya tirémonos directamente al último tema que vamos a tocar, que yo creo que ya cuando habláis como de quizá un action RPG o una weá donde estáis completamente abierto de hacer la weá que queráis a nivel de la weá que hacéis con el joystick, es de también una familia del Final Fantasy, pero Pichi mezclado con el ratón Mickey. No. Con humanoides. Es verdad. ¿Qué humanoides me estás diciendo? A ver, no, es que déjame ver si entendí. Ya. Tú me estás diciendo que tú elegís un personaje que debe ser un mono chino, por supuesto. A usted se lo dan, Pichi, usted no lo elige. Ya, te Se lo imponen. Ni siquiera tiene la oportunidad de elegir. Y se llama Sora, así que sí, un mono chino. Ya, pésimo nombre. Y convives con monos de Walt Disney. Pichi, es como que cuando nosotros fuimos a Orlando nos pasaron una espada y jugáramos con los hueoncitos que estaban disfrazados. Es una aventura. No. Una aventura sí, es verdad, lo hicieron. ¿Y cómo se llama esa saga? Kingdom Hearts. Y por favor, R, cuéntanos un poco de qué se trata el Kingdom Hearts, pero no tanto de la historia porque el Valerio está preparado para eso, pero a grandes lo que puta ya, el Kingdom Hearts puta. Son los delirios de LSD y drogas fuertes. Me están hueveando. Fue el diseñador de los personajes del Final Fantasy VII, llamado ¿cómo se llama el concha de su madre? Kakakachi Takahashi, listo. Ya pico, no es importante. Pedro Castro. Llamado, sí, ya, Felipe Camiroaga. Le respeto. Y el weón un día estaba cagando seguramente, drogado como pico. Chufle. Y pensó, drogado como pico. Y pensó, me gusta mucho Mickey Mouse, pero también me gusta mucho el Final 7. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que puedo trabajar con estas dos weas. Pero Pichi, usted cacha. Ocupo a Tribilín. Pero Pichi, ¿con escudo? ¿Qué otra forma podría yo ocupar a Tribilín? No sé, usted cacha que esa es una weá idiota, es como llegar y decir como mezclemos el Señor de los Anillos con el mundo del Profesor Rosa.
Sí, y se acabó. El universo expandido. Sí. Yo tengo una pregunta seria. Ya. Yo quiero preguntar si Tribilín sería un humanoide. Sí. ¡No! ¡No es un humanoide! No es humanoide. En No este lo juego es. sí. En este juego humanoide. Ah, sí, en este bueno. juego sí. Valerio, explícanos un poco. Te voy a dar. ¿Por qué Tribilín cronometrado. es un humanoide? No, te voy a dar Porque cronometrado 2 Tribilín minutos. es un humanoide. Espérate, le voy a dar seguimos. 2 Es minutos. un humanoide, no es humanoide. Le voy a dar 2 minutos cronometrados a Valerio. Imposible para en que 2 trate de explicar. Haz lo posible, te voy a cortar cuando yo estime conveniente. Explica la historia de Kingdom Hearts. Rápido. Ok, tiene que todos saber que cuando uno pierde el corazón, uno se transforma en un Hardred y también el cuerpo se transforma en un Nobody. Con eso puedo partir la historia. En el cename de este mundo, que es la isla de Island, está Rico, Kairi y Sora, que es nuestro protagonista. Básicamente hay como una explosión en el cename, termina el corazón de Kairi en el cuerpo de Sora. Sora empieza a se conectar con Goofy, con Donald, y van en un camino por distintos mundos destruyendo los Hardreds. Se enfrentan a... Perdón, Rico, que había sido- Valerio, son mundos de Disney. Son mundos de Disney, perdón, no Sí. me puedo explicarlo. No hay tiempo para explicarlo, estoy entendiendo toda la historia. Oye, ya, se encuentran con Rico, que estaba siendo poseído por el malo que era Amsen, que es el Heartless de el malo principal, que es Xenahort. Se enfrentan, se encuentran con Kairi, que no tiene su corazón. Sora se hace un harakiri para poder darle el corazón que estaba atrapado en él a Kairi, se transforma en un Heartless. Kairi logra transformar a Sora de nuevo en una persona completa, no entiendo cómo Cresta todavía lo hace. Luego de eso, Mikayo se Roxas. enfrentan con Ansem, que era, recordémoslo, el Heartless del otro malo, que no siquiera lo sabíamos en ese momento, y lo logran derrotar gracias a Mickey, que cierra la puerta. Ok, eso fue la primera parte. Recuerdan que cuando uno se transforma en un Heartless, también hay un Nobody. Bueno, se transforma Ya, en un... tiempo, ya. No, el segundo juego, bueno. No tenemos me parece tiempo. terrible. Me parece No, Eso yo terrible. dije que eran los delirios de un hombre que estaba drogado en el baño. Quiero igual. Yo creo que esto es darte- una absoluta irresponsabilidad Y de que hayan creado una historia así con personajes esto es verídicos. para niños. Con humanoides, N. Con humanos. No son humanoides, no lo son. Pero esos temas va... Oye, a todo esto, paréntesis, los brigadistas nos están pidiendo a gritos un segundo podcast de humanoides. ¿En serio? A gritos. ¿De qué? Los prostíbulos- Nos están pidiendo a gritos un segundo podcast de humanoides para que dejemos claro bien, de buenas a primeras, que ¿Qué esto es es? un humanoide. ¿Qué sí que no es un humanoide? Ya, pero entonces una cosa que es buena mencionar de eso de Kingdom Hearts es que Hay humanoides. lo crea, va pasando por todos los mundos de Disney. Es decir, va al mundo Como en de las Toy Story, películas, ¿o no? sí, pues, pero va a planetas. Va al planeta del Rey León, que no es África. Pero ¿cómo es el Rey planeta. León va a tener un planeta? No sé. Es que es el, Ok, es hay el un- mundo planeta del Rey León. Pues, sí. Era como en el séptimo juego que yo explicaba por qué los planetas estaban separados, pero no me dejaron dejar al segundo, así que... Valerio, estáis bañado hasta el otro Por ahí, podcast. Yo encontré al principio que esta era una muy buena idea del Kingdom Hearts, pero ahora Pero que no. dicen que cada como se llama película un planeta, ya no estoy tan seguro. Es que, Piche, si usted entendiera que había una vez un solo mundo, pero se llenó de horrible oscuridad y la agua explotó. Es un buen Y resumen. de ahí salió el planeta Cename, planeta donde se dan los otros weones. Y con Y el planeta Sirenita, Sí. Exactamente. el planeta Aladdin. Que la Sí, sirenita cuando también es un humanoide. está Balú, el oso Balú. Balú. ¿A ti te Mi cuenta? caballo. Y cuando Eso, llegan bro. a los mundos, como que Sora como Piche, que se pone como El cosplay. planeta de los aristogatos se a lo basura que es eso. El peor planeta, Bernardo y Bianca. No se metan con los visto gatos. Oye, pero tengo una pregunta. A ver. ¿Qué pasa, Pichi? Tu equipo, porque los RPG, estamos hablando de construir equipos para enfrentar las aventuras y toda la weá. ¿Aquí las seleccionáis con personajes que te dan o tú No, vas mira, seleccionando tu equipo? Tu equipo conforme en a- general es Sora, que es como en general que usa la Keyblade, que puede usar un poco de magia, pero que tiene es como el espadachín prácticamente. Tienes a Goofy, que usa escudo, que es como- Y un humanoide. Pero es que no podéis tener a Tribilín en el equipo. ¿Quién va a elegir a No, Tribilín? Goofy. pero bien va. Oye, y tienes a Donald, que es como el mago. Aparte de eso vienen, Pero Donald no usa vienen pantalones. vienen los invitados especiales según cada etapa y en donde ahí pueden aparecer
no sé, pues, Jack Sparrow, tienen a Aladdin, A la bestia, a la la bestia, bestia. a la sirenita. Pichi, ¿usted me muy puede explicar bien. algo? ¿Me puede explicar por qué Donald no usa pantalones, pero cuando sale en la ducha se pone toalla? ¿Me puede explicar eso? Yo creo que... bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? Era una persona muy perturbada. Perfecto, Pichi, me complementa con esa respuesta. Sí. Y bueno, ya un poco para ir cerrando este programa, me gustaría que hiciéramos una pequeña pincelada de lo que es el génesis de todo esto, porque a alguien, más allá de un weón que estaba cagando con una volada de LCD que se le ocurrió mezclar el mundo de Final Fantasy con el Disney, que es como, que weá, esto Claro. nació de algo. La jugabilidad nació de algo, el desarrollo de historia nació de algo, y usted, Piche, ahí por favor cuéntenos de dónde nació esto. Es como la Biblia de los RPG, por decirlo así. Exactamente, o sea, a ver, yo era pequeño cuando fui, ¿cómo se llama? Atraído por este mundo de los juegos de rol, pero no de esta forma así como en consola, sino que juegos de rol, por decirlo así, como de mesa. Y esto pasa gracias a Calabozos y Dragones, que es como el juego más popular de rol, creado por un caballero que se llama Gary Gygax, y su primera publicación fue el 74. A diferencia, ¿cómo se llama?, de los juegos que estamos diciendo nosotros, que son ya en computadora, esto se juega con papel, lápiz y dados. Y imaginación, Pichi. Y la imaginación, que es el ingrediente principal. Es como el amor. O sea, Pichi, podríamos decir que usted que era pobre, esta era su salida para... Este era el juego de rol. Este era. Entonces, la gracia de este juego es que está ambientado como en un mundo medieval fantástico, donde existen las clases. Ya. Entonces, cada persona o cada jugador elige una clase en la que se va a desarrollar a lo largo de la vida. Este juego lo compone en gran parte el narrador, porque digamos que esto es como un cuento que te lo están contando. Y tú Es eres que eso yo creo que es importante que tú menciones, que acá alguien hace el papel de la computadora. Es mucho más interactivo porque hay una persona que te está contando la historia y tú eres partícipe de esta historia eligiendo un personaje. Las decisiones que tú tomas se ven reflejadas en los dados y los dados tienen valores. Según lo que sacas en tu dado es qué tan bien o no hiciste lo que querías hacer. Es un mundo demasiado amplio. Y también tiene la flexibilidad en base a la interacción, porque esa es la gracia del tema de los Calabozos y Dragones, o juegos de rol hechos como un juego de mesa, que todo tiene que ver con cómo tú quieres llevar la historia, cómo tú manejas tu personaje y cómo el maestro, por decirlo así, te va dirigiendo a ti y a tu equipo con la historia, pero todo eso relacionado también con la variabilidad del juego, que es tirar los dados, tu stats, lo que va entrando en la historia, porque por ejemplo, no sé, para explicarle un poco al público cómo se juega, de repente, no sé, está la Gran Brigada en una cueva y el Luster que usa lente tiene visibilidad -3, entonces si el weón tiene un arco y flecha y le aparece un trasgo, weón, el weón va a querer tirar un arco y flecha, entonces va a necesitar un 6 para chuntarle, cualquier otro número no le va a chuntar, entonces Claro, es como va a ir jugando. Que tú tienes que superar. Exactamente, entonces Lo entretenido es que tú armas tu equipo con tus amigos, ¿cachai? Y cada uno tiene como es más afín a algo que quiera hacer. Entonces, no sé, uno puede ser un mago, otro puede ser un guerrero directamente. Aparte de eso, tenés que sumarle las razas, ¿cachai? Sí. Entonces, es una weá infinitamente más rica en cuanto a todo, porque lo construís de cero. Sí, y tiene una interacción mucho más directa por el hecho de que tú te juntáis con un grupo y tú vas haciendo las campañas con ese grupo. No es como... También te pasáis por un tema de interpretación, porque de hecho es más entretenido cuando tú asumís como el personaje, ¿cachai? Y lo interpretáis ya... Te lo tomáis en serio. Cambiando la voz, ¿cachai? Se da una dinámica mucho más entretenida. Bueno, y notemos que obviamente de acá nació todo lo que fue el génesis de pasar este tipo de jugabilidad a una consola. Porque, o sea, claro, acá se generó la weá, lo que sentó el precedente para desarrollar todo este género. O sea, sin esto no existirían los juegos de RPG. Exactamente.
Que igual, puta, el pitch tiene para explayarse mucho sobre Sí, los claro. Calabozos y Dragones y todo. Pero por ejemplo, gracias a ese juego, fue como el influyente principal para todo el desarrollo de los juegos de RPG que vinieron después. O sea, por ejemplo, Final Fantasy y Dragon Quest nacieron bajo la idea de lo que era Calabozos y Dragones, po. Completamente. También es Sin ir como más para allá, por complementar. ejemplo, la serie así tipo Los Justicieros, Sí, po. Oh, qué buena serie, weón. ¿cachai? Deberíamos hacer un podcast de eso. o Todo no el sé, rato, por ejemplo, todo el rato. Se hace referencia más ahora en Stranger Things. Los cabros También. chicos están jugando Calabozos y Dragones. ¿Que son humanoides? ¿Quién? Espera, el Demogorgon, ¿es un humanoide? R, una más y te voy a sacar la chucha, me importa una raja la cuarentena. Yo digo, ¿el R es un humanoide o no? No, el R es un homúnculo, el N. Es un Pero un robot. músculo mío, sí. Y lo entretenido esto que podéis transportar los juegos de rol al género que queráis, weón. O sea, existe un juego de rol a lo que en lo que te imaginís, weón. Desde Calabozos y Dragones, que es como más medieval fantástico, hay juegos de rol de vampiros, weón. Hay de lo que te imaginís. Es un mundo que es demasiado amplio, es demasiado entretenido. La posibilidad incluso de que nosotros pudiésemos jugar rol. Sí, de hecho, pero Si a la Pinchi no se gente adelante. le gusta- ya, dale. Vamos, eso es sorpresa de más adelante, pero puede que la Gran Brigada explore un poco más en eso y hagamos un video medio entretenido con esa Sí, bola. también, o sea, creo, yo no quería como comentar mucho más sobre esto, explayarme en el tema, porque yo no sé, es como una weá muy de nicho. Yo no sé cuánta gente que nos escucha ha jugado rol, y si por favor cuando escuchen el podcast alguien ha jugado rol, weón, díganlo, porque así nosotros sabemos también que podemos hablar un poco más de eso. Cerremos un poco recomendándole a los brigadistas a base personal que juego de RPG, da lo que no sea antiguo, es nuevo, si lo pueden cachar, jueguen, porque yo creo que dimos argumentos bastante sólidos de por qué un juego de RPG vale la pena gastar tiempo en. Así que por Es que favor, se nos Luster pasó 13. uno muy importante, pues, weón. No, pero recomiéndelo, pues, Pizzi. Luster 13. ¿Qué Sí, juego le recomienda? aprovechando de recomendar y empezar a despedirnos, ya que Elena no es capaz de seguir las pautas, así que Se yo va a voy a cagar. hacer. Sí, porque fue a cagar el conche de su madre. No avisó. Yo No avisó. personalmente, el RPG favorito mío, aunque sé que es de mal gusto, le tengo un cariño gigantesco al Final Fantasy X. Lo he jugado en Play 2 cuando salió, lo jugué en el Play 3, también lo tengo, el N me robó mi consola, lo tengo en el Play 4. Ya, ¿En la Switch? ¿Y si pronto- sale el Play pronto 5 se se lo va a verá. comprar? y pronto se vendrá en la Switch. Yo creo que ese juego, weón, le he sacado, no sé, 400 horas. Ves que me lo juego, me lo doy vuelta al máximo, que son como 120. Y de verdad, chicos, si quieren una buena historia, una historia melancólica y bien llevada, yo creo que el Final Fantasy X es el juego que ustedes están buscando. Estaba buscando. Ya, está Excelente, buscando. Luster Y 13. aprovechar de Publicidad despedirme, gratis. obviamente. No voy a hablar más en este podcast. Valerio, el Valerio se fue y yo le iba a dar la palabra. Dios. Valerio, ¿qué RPG El- recomendarías? No, vamos, bueno, dentro de todo, creo el Fire Emblem Three Houses yo lo recomiendo mucho, es bastante entretenido, historia de atrapante y aparte la posibilidad de escoger una casa y que tú te pones los colores de esa casa, porque eso es bastante entretenido. Como cuando se ponen los colores no sé, del Un equipo Cuya de fútbol. contra el Como- Colo. Claro, o sea, en el fondo, arriba el Golden Deer, abajo todas las otras porquerías de los Blue Lions y los Black Eagles. Oye, hablando de eso, yo quiero hacer un paréntesis. Luster 13, tú que recientemente cumpliste 15 años jugando Hat-Trick. ¿Hat-Trick es un juego de RPG? Sí, Sí, el fútbol Sí, es un fútbol. juego RPG, weón. sí. Obviamente. Sí, de hecho, sí. El Soy Leyenda, por ejemplo, es un RPG. Perfecto, increíble. R, por favor. ¿Te das recomiéndanos cuenta tu que me juego hiciste de hablar y ya dije que no iba a hablar más en el podcast? ¿Te das RPG. Te tienes cuenta, que despedir y mala wea. Ya me Tienes un despedí, N contrato- conche tu madre, weón. Me tienes tenía un aburrido, contrato y lo weón. vas a cumplir. Ya, R. Puta ya, yo voy a recomendarles un juego que es más fácil de acceder porque la weá es un juego culiado del 1992 seguramente. Les recomiendo si es que pueden o si es que se dan la paja de jugar Chrono Trigger. Bah. Se trata de viajes en el tiempo porque Chrono igual tiempo, no sea tonto. Sí. Podrán disfrutarlo mucho, tiene como 16 finales distintos dependiendo de cómo jueguen. Conche Y se basa en los diseños que hizo Akira Toriyama, mi caballo.
de Son los muy Dragon Ball, personajes. sí. Exactamente. De hecho, cada personaje está basado en un personaje de Dragon Ball. De hecho, yo siempre esperé que hicieran un anime de Chrono Trigger. Hay, Palpico, weón. hay un OVA, pero un anime per se no hay. Y de hecho, puta, esta weá la dijeron en los IDPs preguntas y la brigada responde que yo no estuve. Y si hubiera estado, yo hubiera dicho que me hubiera gustado que hicieran un remake de Chrono Trigger. Chrono Trigger, palpico, sí, todo el rato. ¿Viste usted tiene un juego de RPG que El mismo. O sea, si El yo he mismo. jugado algún RPG que me ha gustado caleta, fue el Chrono Trigger. Lo encontré muy bueno. Yo voy a cerrar recomendando un clásico también, que creo que ha sido poco valorado por algunos, muy valorado por otros, pero si pueden echarle un ojo al Mario RPG de Super Nintendo, no lo miren a huevo. Yo sé que uno dice, oh, Mario, chucha RPG, pero un juego muy bien llevado, con una jugabilidad bastante interesante, una historia buena y con una gráfica que no era antes vista en el Super Nintendo, así que se Era lo como la recomiendo. Donkey Kong, weón. Sí, bueno, no, se lo recomiendo de todas maneras. Bueno, brigadistas, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la Gran Brigada del Show, especial RPG, un especial geek, un especial cultural, pero puedo decir que lo sacamos adelante, Pichi. Sí, weón, concha. Yo creo que teníamos Ojalá que, no miedo, sea, teníamos ojalá que escuchándolo no sea muy paupérrimo, pero le pusimos esfuerzo. le pusimos Le fuerza. pusimos cariño. Yo creo que todo dio una vuelta para bueno cuando empezamos a hablar de por qué el Pato Donald usa toalla saliendo de la ducha, teniendo en cuenta que no usa Que pantalones. Tribilín vale corneta. Y que Tribilín, no voy a entrar en tema humanoides, no me haga hablar de humanoides, por favor. Ya lo dije, yo a partir de hoy día no hablo más de humanoides. ¿Ya? Creo que les quede claro a todo eso. No se habla en la mesa de humanoides. Sí, ¿cierto, Luster 13? De hecho, hoy día con el Luster estamos teniendo una pelea por WhatsApp y el güey llegó y dijo, ya vos, bueno, no seas mal educado, en la mesa no se habla de humanoides. Literal, estamos discutiendo. Literal. A veces no se habla de humanoides. Digo, en la mesa no se habla de humanoides. Y fue como, ok, perdón, y déjame pelear. Ya, bueno, ¿alguien quiere decirle algo al público antes de despedirnos oficialmente? Nada, que espero que este programa distinto Fue distinto y eso, les por favor, guste, eso. ya Sí. que obviamente, por ejemplo, no sé, Valerio acá, el R como que es nuestro especialista en juegos, que ha jugado mucho. Yo también he tratado de seguir jugando a través del tiempo. Pero por ejemplo el N y el Pitch están flaqueando en estos temas. Sí, pues. Y, Somos personajes de soporte en esto. Sí, sí, claro. y lo bueno es que eso nos hace a todos la gran brigada, pues somos más misceláneos, podemos hablar de otros temas, ¿cachai? Y ojalá se pueda dar la instancia para que sigamos hablando de juegos, porque me gustaría recomendar, por ejemplo, el Final 7 Remake. Y no sé, porque el Resident Evil 2 fue muy bueno, el Resident Evil 3 vale corneta. Sí, Pero pues, no, hay cosas ahí que creo que sería bueno ir explorando y ojalá este podcast les guste y cuando lo escuchemos no encontremos que sea basura. No, pero claro, es súper importante lo que dice Luster 13 porque lo que estamos tratando, porque ahora estamos generando una continuidad de 2 podcasts por semana y tratamos de explorar varios temas, ¿cachai? Entonces vamos a... Algunos van a ser más ajenos. Exactamente, o sea, bueno, y claramente algunos vamos a guatear en algunos temas, pero ya van a Como la ver... vida misma. Sí, Como pero la ya vida. van a ver el podcast que hablemos de todas las minas que no hemos comido y el loco va a brillar, weón, va a brillar, van a ver esa weá. Yo me comí a todas estas minas, weón. Bueno, brigadistas, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la Gran Brigada del Show. Valerio, ¿qué mierda quieres? Que Me dije estoy de, despidiendo. de interrumpir. Deja de interrumpir, ya no nos va a explicar la historia del Kingdom Hearts. Nada. Nunca más. Da lo nunca mismo, estoy a que no interrumpí a nadie. Maldito. Bueno, ahí está. Gracias por acompañarnos en esta ¿Qué? nueva edición. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. El Instagram va como la espuma, como dijo un buen por ahí. El Facebook va abajo, pero bueno, vamos a empezar a subir memes, así que ojo ahí. Síganos en nuestro canal de Spotify. Le agradecemos mucho por la cobertura que nos están dando. Si está viendo gráficas distintas, si está viendo un cambio de personal, es porque firmamos un contrato millonario. Se lo dijimos aquí y esa es la verdad. Así que, bueno, ahí está. Gracias por like, gracias por la vista. Y hasta siempre y de vez. Tribilín.